Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra sesión, con nuestro evento. Yo voy a presentar rápidamente a los miembros del panel para que después sea más fácil que el micrófono siga corriendo y cada uno va a ir desarrollando sus intervenciones, que preferentemente deben ser de 10 minutos, máximo 15. Cuando ya se cumple el tiempo, yo les voy a pasar un papelito que les sirve de señal unos 3 minutos antes del tiempo. Y bueno, lo mismo haremos con las intervenciones del público, que esperamos sean tan ricas como las de la mañana. Entonces, bueno, este panel que se titula Educación Superior, Ciencia Abierta, muy a propósito de lo que veníamos hablando en la mañana, y Transformación Social, es el título del panel. Y vamos a contar con la participación de Luis Orlando Aguilera, director del Centro de Estudios para la Gestión del Desarrollo Local de la Universidad de Holguín, aquí a mi lado; Enrique Gómez, investigador del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas CIPS, acá en la punta de la mesa; Elaine Morales, colega del Instituto Juan Marinelo, investigadora, coordinadora de la Red de Identidad Cubana Latinoamericana, por acá; Nelcy Martínez, subdirectora de Ciencia y Tecnología de la Escuela Nacional de Salud Pública; Lía Fiallo, profesora de la Universidad Estatal de Ceará, Brasil, y vicepresidenta de la Asociación Brasileña de Editores Científicos. Lía, acá la tenemos. Y bueno, nuestro querido Pablo Bonmaro, secretario académico de Claxo. Entonces, sin más, yo le doy la palabra a Luis para que nos comparta su presentación. Bueno, voy a transmitir un grupo de experiencias e ideas, no solamente de las cuestiones que hacemos en el centro de estudios que dirijo, sino además que nos hemos dado una red nacional de centros de estudios de universidades adscritas al Ministerio de Educación Superior, que nos dedicamos a los asuntos del desarrollo local y la municipalidad. Y me ha tocado fundar y coordinar esa red, que algunos de estos asuntos pues los voy a estar tratando por acá. Primero quiero agradecer la invitación a la profesora María Isabel, nuestra coordinadora, a Claxo, a Karina, a Pablo, por permitirnos estar acá y compartir y transmitir estas experiencias con ustedes. El tema es crucial: transformación social, ciencia abierta y educación superior. Es en extremo sensible y complicado hablar sobre estos temas en la actualidad cubana y latinoamericana de nuestros días. Hoy es incursionar en la profunda contradictoriedad de procesos emergentes en Cuba que tienen una precedencia realmente no muy amplia, una escasa precedencia en la Cuba revolucionaria. Una cualidad que califica el proceso del cual vamos a estar conversando es la sucesión de transformaciones sociales desde el año 2011 en los marcos del proceso de actualización del modelo económico y social. Una confluencia de transformaciones múltiples, cosa que es muy buena, sucesivas, una después de la otra, y lo más peligroso, simultáneas, lo cual genera efectos múltiples en todas las dimensiones de la vida social. Sobre esos asuntos vamos a estar conversando con una mirada desde la municipalidad. Por favor, la siguiente. Y siempre recordando aquella anécdota del maestro que se sacudió con la pregunta del alumno: maestro, ¿y para qué sirve esto? Y decía el padre Varela: confieso que me enseñó más con aquella pregunta que lo que yo le había enseñado en muchas lecciones. Fue para mí como un sacudimiento que despierta a un hombre de un profundo letargo. ¿Qué imperio tienen las circunstancias? Nada más me dijo y me hizo pensar por muchos años. Hoy esa pregunta la tenemos en las universidades, ya que en el panel anterior lo abordaba desde otras miradas, pero es una pregunta que nos sacude en el día a día. ¿Y de dónde vienen nuestras universidades de hoy? La siguiente, por favor. De un proceso que es educación popular pura y del cual prácticamente no se habla con estos matices. Es decir, venimos de una universidad que fue elitista, con una fuerte tendencia a la privatización y elitista, y muy separada totalmente de la vida de la nación. Esa universidad que llega al año 1958 y choca
se encuentra con una obra revolucionaria que arranca a partir de esos momentos y que tiene 3 o 4 momentos cruciales. El primero de ellos, la campaña de alfabetización. Y yo siempre pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos traído a los campesinos a las ciudades, a las instituciones educativas que teníamos en aquel entonces para que vinieran a aprender las letras y los números? Esa no fue la idea de la revolución. La idea de la revolución es ve a enseñarle allí donde él trabaja. Trabaja con él, vive con él y enséñale allí para que tú también aprendas. Ese aprender haciendo, esa interacción, ese aprendizaje mutuo, eso salió del pensamiento de nuestro comandante en jefe en 1960 con la campaña de alfabetización, luego de decirnos a todos que nuestro país tenía que ser un país de un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento, para arrancar entonces una reforma universitaria a partir de la cual hemos llegado a nuestros días con 64 centros de educación superior. Lo que nos parece todavía más importante, más de 150 sedes municipales, universitarias, 150.000 alumnos y 23.000 profesores con más de 500.000 de graduados universitarios. Es una obra verdaderamente colosal. Diríamos la siguiente, que la relevancia de este sistema de educación superior constituido en red no solo se expresa en la formación avanzada del profesional que demanda el desarrollo del país, cosa que es muy importante, sobre lo cual se ha estado hablando, sino además permite contar en cada municipio con una institución que responde de manera directa por la identificación, co-construcción, lo que decíamos de las políticas públicas. No le vamos a decir a los decisores que miren a sus contextos para que elaboren las políticas públicas, vamos a elaborarlas con ellos. Co-construcción, transferencia y socialización del conocimiento necesario y demandado para materializar las aspiraciones de cada municipio. Todo esto tiene una línea del tiempo, la siguiente, que en una breve mirada, una rápida mirada aparece ahí, y con una flecha roja el momento en el Ministerio de Educación Superior se da a sí mismo un objetivo estratégico sobre desarrollo local. Primer ministerio cubano que se declara comprometido con esa escala del desarrollo en el año 2006 y crea una red que se llama Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo, la red GUSIT, que ya tiene 20 y tantos años, casi 20 años de fundado, 18 años de fundado, de la cual soy fundador y miembro de su comisión de expertos, para dedicarnos a esos asuntos tan medulares como los asuntos del desarrollo territorial. A continuación hay un grupo de ideas de nuestro presidente y primer secretario del partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que no nos vamos a detener en eso. Vamos a la siguiente, por favor. Y la siguiente. Que tiene que ver con la política para impulsar el desarrollo local. Primero, acercarse brevemente a cómo estamos entendiendo el fenómeno, como un proceso endógeno, participativo, innovador y de articulación de intereses, liderado por los gobiernos municipales, cosa muy importante, y con estrategias de desarrollo basadas en la gestión del conocimiento y la innovación. Ahí están las universidades cubanas. Todo eso, por supuesto, tiene un marco normativo, diríamos, para decirlo bonito, robusto. Los juristas le dicen un tsunami legislativo. Yo no comparto la idea porque los tsunamis destruyen, pero sí da la idea de la colosal normatividad que empieza a tomar cuerpo en todas estas cosas. Seguimos. Primero la Constitución de la República, luego la política para impulsar el desarrollo territorial y un grupo de decretos, leyes y demás que en la Constitución de la República tienen en el artículo 22 un elemento muy importante, la modificación de las formas de propiedad, entre ellos la propiedad privada y la propiedad mixta. Todas las formas de propiedad sobre los medios de producción interactúan en similares condiciones, letra constitucional. Y la siguiente, el decreto ley 46 sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Actualmente no son pocas las provincias de nuestro país que hoy tienen casi el doble de empresas privadas con respecto al número de empresas estatales. Cuando nos sentamos y lo hacemos con cierta frecuencia, los empresarios de mi provincia, la provincia de Holguín, que es una provincia, no es una provincia pequeña precisamente, tenemos muchos más pequeños propietarios, pequeños, medianos y micropropietarios privados que empresarios estatales. Con ese marco normativo enorme que vieron allí, se opera una modificación sensible de las relaciones económicas al interior de nuestra nación
y del conjunto de las relaciones sociales en sentido general. ¿Cómo poner orden y tratar de que no haya un caos en todo eso? Vamos a ver la próxima. Bueno, para eso surge el Programa Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030, que se debe articular con cierta armonía con los objetivos de desarrollo sostenible. Algo en lo que en la localización de esos objetivos pues resulta complicado trabajar y tiene que tener representatividad en los enclaves municipales, que es la base de todo el sistema político. Ahí les dejamos unas estadísticas diversas en una infografía bien agradable de mirar, porque tiene una cantidad de información tremenda en apenas 4 laminitas. Ahí podemos analizar sobre enfoque de género, sobre políticas de empleo, sobre juventud vinculadas a las pequeñas, micros y medianas empresas, cuántas por provincia, cuántas por tipo de actividad y qué tipo de relaciones se establecen entre ellas, y poder entonces analizar los diferentes matices del impacto que eso genera en esas sociedades que son dirigidas por esos gobiernos municipales, para los cuales estas dos preguntas que aparecen ahí son muy importantes. ¿Cuán preparados están los órganos locales del poder popular para asumir los desafíos que este escenario plantea? ¿Cómo se expresan estas problemáticas en el sistema de trabajo de los gobiernos municipales? La siguiente. ¿Han cambiado esos sistemas de trabajo? Viven en una interesante contradicción entre hacia dónde deben dirigirse, hacia un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación, y de dónde vienen y qué están haciendo tradicionalmente un sistema de trabajo basado en tareas, metas y actividades y reuniones. Se trata de un cambio colosal de cultura organizacional. ¿Quién interviene con un carácter muy importante en esa modificación? Las universidades cubanas. No tienen más alternativa que incursionar por ahí. Y eso modifica currículos de pregrado, eso interactúa con currículos de posgrado, con modalidades de intervención de esas actividades de posgrado que ya no necesariamente ni mayoritariamente pueden ser los programas y los cursos, sino que tienen que intervenir nuevas modalidades donde aquellos principios de que hablábamos en la campaña de alfabetización se hagan realidad. Aprender haciendo, llevar ese conocimiento de la ciencia y de la innovación al puesto de trabajo, no solamente de la industria, no solamente de la agricultura, sino también de los gobiernos locales. Y a eso se dedica la siguiente, la red de centros de educación superior, de centros de estudios sobre desarrollo local adscritas al Ministerio de Educación Superior. Ahí les dejamos la misión. Esto constituye una innovación social que articula, coordina, define, diseña, gestiona e impulsa ideas, procesos, alianzas y productos de la gestión del conocimiento con un solo propósito: incidir en la mejora de la calidad de vida, la siguiente, de nuestra población en los municipios. Son 13 centros de estudio que trabajamos de manera bien articulada. Hace apenas 15 días estuvimos aquí mismo, en el salón de aquí al lado, con la dirección del Ministerio de Economía y Planificación, discutiendo, analizando modificaciones sensibles al decreto 33 sobre el desarrollo territorial, a la política sobre el desarrollo territorial, a toda la normatividad sobre las micro, medianas y pequeñas empresas y los proyectos de desarrollo local, con cosas tan sensibles como qué es una micro, mediana y pequeña empresa, una personalidad jurídica, correcto, y un proyecto de desarrollo local posee identidad propia, no personalidad jurídica, y eso limita un montón de elementos sobre contrataciones, empleomanía, etcétera, etcétera. Y sobre esos asuntos estuvimos discutiendo ahí, y estuvimos discutiendo durante toda la trayectoria que hice ayer, desde Holguín hasta acá, analizando cuál es la opinión de la población cercana a nuestros centros de estudio, que trabajamos con ellos sobre este asunto que tiene explicaciones en la ciencia, pero tiene otras explicaciones en la vida diaria. Entonces, por eso insistimos tanto en una cualidad que está acompañando nuestro quehacer en las universidades, esa incidencia de la universidad en la transformación, que se llama la participación, pero no solo del conocimiento académico, decimos del conocimiento experto. Si todo aquel que en mi territorio sabe de eso, venga para acá, sea graduado universitario, sea doctor en ciencias, o sea campesino, sea técnico medio. Aquí se habló de Profet como un proyecto, la compañera del MINET con los institutos politécnicos. Estamos trabajando y vamos dentro de 10 días a un intercambio con ellos, justamente para que los politécnicos se inserten a prestar servicios a las poblaciones donde están enclavados, porque tienen buena tecnología, saben hacer cosas, y entonces por ahí nos estamos moviendo. Ya se me está acabando el tiempo. Algunos de los avances, vamos a verlos
Vamos a seguir, la siguiente, por favor. Esta laminita aquí, que está un poco más complicada, solo voy a mencionar algunas de las cualidades que modifican la epistemología de la educación superior de que estamos hablando. En primer lugar, el carácter multiactoral de los procesos de generación del conocimiento. La prioridad de las necesidades y demandas de los actores sociales, empresariales, comunitarios y de gobierno. Valor del criterio académico y no académico como indicador de la valía de los resultados del conocimiento, la creación sistémica de capacidades en todo el proceso de generación del conocimiento. No voy a hacer capacitación, no te voy a dar una conferencia brillante, no voy a estar contigo al lado y de conjunto los dos vamos a solucionar ese asunto en un proceso de creación del conocimiento que debe ser sistémico. La previsión de los impactos que se producirían como resultado de la aplicación de las medidas, las innovaciones concebidas, la importancia del enfoque dialéctico multidimensional. Hoy es la dimensión económica, pero mañana no es la económica, es la cultural, o en este municipio específicamente, con valores culturales muy arraigados, es la dimensión cultural, lo que tengo que estar mirando, la multidimensionalidad como recurso del conocimiento. La organización no lineal, flexible, interdisciplinar y multiactoral del proceso de creación del conocimiento. Conclusiones. La Universidad Cubana es un actor fundamental para la gestión estratégica del desarrollo local, clave para hacer realidad el tránsito a la gestión de gobiernos locales que hagan de la ciencia y la innovación acompañantes cotidianos sustantivos de los procesos. Es difícil lidiar con la tradición, con la resistencia al cambio, y hasta con la zona de confort. Pero es una meta que en la cual las universidades estamos llamados a cooperar. Muchas gracias. Vas tú. No tiene una forma de allá para acá y al final ya yo no. Bueno, buenas tardes. Esta hora es bien complicada, y el panel es extenso. Entonces, y además está la pregunta de Varela, ¿para qué sirve esto, no? Tenemos que preguntarnos también cada uno de nosotros para qué sirve, qué aportamos en este encuentro. Por tanto, esa pregunta enfría, congela a alguien que vaya de pronto a dirigirse a un público a tratar de transmitir alguna idea. Bueno, como se dijo en la presentación, soy del CIPS, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Es un centro ya con 40 años de experiencia en investigación social aplicada en Cuba, comprometida con procesos de transformación social. No tengo la intención aquí de exponer una experiencia en particular, sino de compartir algunos juicios a partir de la experiencia de mi institución, que además en estos momentos se está planteando en serio abrir una maestría sobre transformación social en el contexto actual del país. Entonces me voy a permitir de manera sintética referirme a algunos temas que tienen que ver con con la temática del panel. En primer lugar, para un análisis situado, quiero señalar 3 cosas de la realidad nacional que me parecen importantes para la discusión que tenemos. Primero, no podemos obviar la crisis económica prolongada y el impacto que tiene actualmente en la capacidad de respuesta de nuestros servicios sociales y que se traduce en afectaciones a nuestra población y en particular a determinados grupos que han sido reconocidos como vulnerables y que tienen situaciones de carencia y de limitaciones impacto en el acceso significativas. También señalar la política de acompañamiento de la ciencia a la gestión de gobierno a la que hacía referencia el profesor Luis Orlando, que nos parece una oportunidad para las ciencias sociales y que marca una nueva etapa de esa relación de las ciencias sociales con los decisores de política, sin lugar a dudas. Y en tercer lugar, quiero destacar la incorporación en tiempo relativamente reciente del concepto de transformación social en el discurso público cubano. Sobre las ciencias sociales, a tenor de estos temas, considero que hay un importante acumulado de conocimiento desde una perspectiva crítica y comprometida con la transformación social. Es una investigación que ha estado
sobre todo en los últimos tiempos, desde mediados de los 90 para acá, de manera más marcada, como trazando, como brújula, ha estado centrada en el estudio de las contradicciones. Ha sido una investigación, un desarrollo de las ciencias sociales propositiva, implicada, crítica. Son unas ciencias sociales también impactadas por la crisis. Y eso limita también las capacidades actuales de las ciencias sociales en Cuba. Otro comentario que me permito hacer es relacionado a lo que desde la conferencia inaugural de Karina se planteaba, de los resultados, entender los resultados científicos como un bien público. Los resultados científicos tienen una importante... Si esos resultados científicos, sobre todo de las ciencias sociales, están dando cuenta de contradicciones, están revelando la realidad, esa cotidianidad que a veces funciona como cotidianidad opresora, porque nos hace natural los procesos, perdemos la capacidad de interpretación crítica de esa realidad, y la ciencia social ahí tiene, digamos, una capacidad movilizadora, y el conocimiento juega un papel movilizador de conciencia, un papel en los procesos de transformación social. Y de ahí el papel, la responsabilidad que sí tienen las ciencias en los procesos de transformación social. Los destinatarios principales de los productos de las ciencias sociales han sido las ciencias sociales. En nuestros propios contextos intercambiamos de los resultados de investigación y no han tenido la relevancia que deberían tener más allá de nuestros espacios de discusión, eventos como estos en los que ya muchos nos conocemos. Pero quiero señalar que en esta última etapa, si no los resultados científicos como tal, sí han participado más ese acumulado de conocimientos en el diseño de políticas sociales, en la evaluación de programas. Y se han movilizado recursos de las ciencias sociales para esos procesos de diseño de política, de programas, y bueno, aquí muchos colegas son protagonistas de grupos de trabajo que han asesorado a ministerios, que han diseñado políticas, que participan cotidianamente en el diseño de observatorios sociales, etc. Las políticas demográficas del país, aquí está el profesor Aja. Los destinatarios, o sea, se han incorporado como destinatarios, digamos, órganos decisores de las estructuras administrativas, de las estructuras de gobierno. Pero las ciencias sociales, en función de provocar una reflexión de la cotidianidad de la gente, de las sociedades, de los grupos autoorganizados, de la sociedad civil cubana, ahí todavía hay un importante camino por recorrer. Aunque, por ejemplo, en la televisión se han abierto algunos espacios dirigidos a determinados públicos, pero ahí las ciencias sociales tienen un desafío para que ese conocimiento pueda tener un impacto realmente en procesos de transformación social. Para proponerse dedicar empeño a transformar algo, primero tengo que reconocer que eso es una contradicción y además que yo tengo capacidades para transformarla. Por tanto, este efecto, estas ciencias sociales críticas que se desarrollan en Cuba, y lo conocemos los que estamos constantemente leyendo resultados de investigación, todavía tienen un efecto limitado, un alcance limitado en función de estimular procesos de transformación social o de participar en procesos de transformación social. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien. Sobre transformación social desde una perspectiva emancipatoria, porque procesos de transformación social están en curso. La manera en que la gente se gestiona la vida, la manera en que nos relacionamos unos con otros para gestionarnos la vida, está produciendo sociedad, un tipo de sociedad. En el uso del término transformación social en el discurso público y en los medios de educación masiva, está presente el riesgo de que se produzca una refuncionalización de este concepto y que sea despojado de su dimensión emancipatoria. Y las ciencias sociales han estado alerta al respecto y han estado participando. No es que no haya en ese debate también buenas experiencias, las hay muchas, pero con frecuencia hay como se desvirtúa la trascendencia, se simplifica
se despoja de significados, de su significado emancipatorio, de su sentido emancipatorio, el término de transformación social, y se asocia a prácticas asistencialistas que reproducen relaciones de dependencia, no promueven autonomía, priman relaciones de subordinación, de agradecimiento a interventores. Se presentan como transformación social realmente procesos de transformación material de las condiciones de vida que pueden ser muy importantes, pero esos procesos de transformación social suponen procesos políticos de relaciones sociales. Y no solo importa qué se transformó, sino cómo se logró esa transformación. Porque ese proceso en sí es productor de sociedades. Y si estás produciendo relaciones de dependencia, de subordinación, no estás construyendo emancipación humana, no estás produciendo, no es un proceso emancipatorio en sí mismo. Una transformación social emancipatoria supone la colectividad como sujeto político empoderado, capaz de elaborar demandas, de identificar prioridades, de autoorganizarse, de elaborar proyectos, de colaborar con el otro para transformar su realidad. Es un proceso que potencia las capacidades humanas y que debe tener como base la solidaridad. El otro no como competencia, el otro no como límite de mis libertades individuales, sino el otro como la posibilidad de ampliar mis libertades individuales porque podemos conquistar nuevas libertades. El tipo de relaciones sociales exitosas para satisfacer necesidades serán las relaciones y valores que se establezcan y reproduzcan socialmente. Por tanto, el proceso importa, no solo el resultado. La cuestión está entonces en cómo lograr ese resultado. A manera de cierre, me permito compartir con ustedes algunas deudas o caminos, rutas posibles que demandan de la acción de las ciencias sociales hoy, de la participación de las ciencias sociales. Una de ellas es dotar de significado emancipatorio el término transformación social. La ciencia haciendo conciencia. Promover la formulación de respuestas situadas más autónomas. Promover, divulgar conocimientos útiles para pensar críticamente nuestras realidades, o sea, para la emancipación social. La ciencia como bien público que trasciende el espacio de la academia y que trasciende también el espacio de las instituciones administrativas. Subrayo la necesidad de evaluación participativa de políticas sociales y de procesos en términos de transformación social emancipatoria. Y la necesidad de reconocer, más allá de los individuos, en el socialismo se requiere reconocer como sujeto a los colectivos, y los procesos de investigación tienen la posibilidad pueden ser muy útiles en el acompañamiento para el diseño y evaluación de políticas. Ajustado el tiempo. Gracias. Estos pomitos. Bueno, muy buenas tardes. Primero quisiera agradecer a María Isabel Domínguez, que tuvo la gentileza de invitar a la red a esta mesa. Y bueno, trataremos de exponer desde este rol de coordinación de la red algunos de los elementos que puedan servir para el debate. Por supuesto, agradecer a Claxo, que ha propiciado este encuentro, y también a los presentes que en una tarde ya como esta nos vienen a escuchar. No soportan. Exactamente, nos vienen a escuchar. Bueno, pensando también cómo o qué sentido tendría que la red expusiera algo en este encuentro,
Empezábamos por ubicar justamente que estamos hablando de una red de estudios de identidad cultural que en lo primero que tiene que ver con el sentido de este evento universidad y de este foro es que partimos de una noción de cultura que no es una cultura elitista, que no es una concepción que estigmatice a las personas desposeídas de un determinado nivel de conocimientos o de una determinada posesión o relación con artes. La red aboga por un análisis y un posicionamiento que trasciende esta manera de ver la cultura y que la ubica como una producción, por supuesto una producción humana, una producción que abarca otro panorama de la vida cotidiana. Entonces ya desde ahí estamos hablando de una red que suma saberes, que conecta especialistas, profesores, investigadores, personas dedicadas a ese quehacer desde las instituciones del sistema de instituciones del Ministerio de Cultura, pero también más allá, como les acabo de decir, de las universidades, y que estamos tratando de construir un espacio de concertación, un espacio de análisis de esos procesos de identidad cultural, de esos contextos, de esa configuración, de esos procesos de formación de la identidad cultural, no solo para las instituciones supuestamente más relacionadas con el tema cultural, sino también para esa transformación social. Y por eso, si vamos a trascender y si queremos trascender en los procesos de transformación social, justamente nos ubicamos en un quehacer que trasciende los límites de este abordaje raquítico de las artes o de la cultura. Desde esas 9 universidades, desde esos 6 entidades de ciencia, tecnología y desde esas otras instituciones del sistema de la cultura, estamos abogando por un quehacer que conecte a esta red con otras redes que están aquí presentes, con grupos de trabajo que están aquí presentes, con otras instituciones gremiales y académicas que también nos han estado acompañando, y que eso nos permite también tener una visión más completa del trabajo que queremos hacer en función de esa transformación. ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia dónde nosotros queremos que vaya precisamente esa transformación? No solo a colocar el tema en el ámbito de las políticas culturales o de las políticas que tienen que ver con determinados grupos poblacionales, sino a visibilizar, como ya se dijo en el panel anterior, que toda esa producción que estamos haciendo, toda esa transformación que estamos haciendo hoy o que pretendemos hacer en nuestro país tiene un matiz cultural importante que no se debe perder. Tiene una dimensión ideológica que no se debe perder y que muchas veces no nos damos cuenta de eso cuando se conectan, se elaboran determinadas políticas, se toman determinadas decisiones, se elaboran determinados planes, programas o incluso en la vida cotidiana de nosotros como profesores, como investigadores, y perdemos de vista esa dimensión, ese matiz cultural que tiene el quehacer de cada uno de los grupos de trabajo y del quehacer también individual. En ese sentido, la red ya va teniendo determinados resultados. Primero porque ha alcanzado un liderazgo, justamente por sus componentes, por sus profesionales, ha alcanzado un liderazgo en determinados términos y en determinadas áreas, y también porque más allá de los contenidos mismos referidos a la identidad cultural, también tiene ejes transversales que tienen que ver con las desigualdades, que tienen que ver, por supuesto, con temáticas de género, generación, situación económica, territorio, que nos permite entonces hacer una lectura rica de esa identidad cultural, no solamente limitada a los contenidos mismos, a la estructuración, a la configuración de la identidad cultural, sino a esa repercusión que tiene esos procesos de configuración, esos procesos de formación, de acuerdo a todos los elementos que se vieron en el panel anterior y que no hace falta repetir, pero que forman parte del contexto cubano de hoy. Uno de los elementos también que nosotros podemos señalar como un resultado importante de esta red que está anclada en el Instituto Juan Marinelo es el hecho de que se ha logrado una comunidad virtual de especialistas, que es a lo que aspira cada una de las redes que nosotros conformamos, y que nos da la medida de haber conectado personas desde la Universidad de Guantánamo hasta la Universidad de Pinar del Río, hasta localidades muy específicas, y que estamos construyendo un consenso en torno a los elementos fundamentales
que les había estado señalando de los nodos principales de constitución de esa red. Pero además hemos estado aprovechando no crear espacios nuevos de debate, sino justamente aprovechar espacios que ya existen, como son las propias convenciones de las universidades, como son los encuentros, los talleres nacionales o no de las principales instituciones de ciencias del país, para colocar el tema identidad, y eso nos ha permitido también tener una producción científica en términos de publicaciones que igualmente se va haciendo notar en el ámbito de las investigaciones sociales, en el ámbito académico, en el ámbito científico, y esto a su vez nos ha permitido llegar con algunas propuestas concretas, sobre todo a nivel local, a nivel provincial, es bueno decir eso, no tanto a nivel nacional, y ahí está uno de los principales desafíos de esta red, con propuestas para releer las políticas, para releer los planes, los programas que se están desarrollando en estos elementos de manera tal que se considere la trascendencia que tiene esa identidad cultural construida por distintos grupos de la sociedad cubana y en este contexto de heterogeneidad para esa transformación y para ese beneficio de la sociedad en su conjunto. De igual manera, y a tono también con el sentido de esta mesa, la red ha logrado colocar o recolocar este tema, es decir, su tema esencial, la identidad cultural, en los espacios de pregrado y de posgrado. Y esto nos da la medida de un tema y de una formación no solo sólida, sino que apunta a la sostenibilidad de este tema. No quedarnos, lógicamente, con el trabajo que hacemos, el trabajo que estamos haciendo, aquellos que ya estamos transitando por una determinada etapa de nuestra vida profesional, sino tratando de colocar en el interés de los estudiantes universitarios, de los grupos de estudiantes, los grupos científicos, de esas jornadas científicas estudiantiles, de esos elementos que promovemos nosotros desde el pregrado, con asignaturas optativas, con asignaturas propias, y también en espacios de posgrado que antes no visualizaban el tema de la identidad cultural, y estamos igualmente colocando estos temas justamente por esta trascendencia y por ese compromiso que tiene la red con la transformación social, abriendo así el espacio a la generación, a la socialización, a la diversificación y el flujo de esas informaciones que está produciendo la red, que están en el ámbito de lo metodológico, pero también está en el ámbito de lo teórico y está en el ámbito de lo empírico, con la caracterización de los contenidos de las identidades de los diferentes grupos de la población cubana, y que en tal sentido vale que digamos que hay un impacto, de más está decir negativo, de este proceso, de esta situación económica que estamos viviendo en los contenidos de las identidades culturales que nosotros damos como sacrosanta identidad cultural cubana, y que realmente estamos asistiendo a diferentes maneras de vivir, de revivir, de asumir esa identidad cubana que damos como señal inamovible. En términos de alimentación, ya en el panel anterior se aludía a los principales déficits que podemos tener en términos de alimentación, en términos de relaciones interpersonales, de esa calidez, de esa profundidad de las relaciones, en términos de dónde vivir la identidad cultural cubana, hasta dónde vivirla en Cuba, fuera de Cuba. Es decir, hay toda una serie de elementos que la red está dando como resultado y que vale la pena también que asistamos a ese debate, no solo para perfeccionar las políticas, para redimensionar las políticas, para colocar el tema no solo en las políticas culturales, sino también en las políticas de juventud, en las políticas que tengan que ver con el adelanto de la mujer, que tiene un impacto también en la situación de las mujeres, en las políticas locales, sino también para que nosotros mismos repensemos cómo desde nuestros roles de científicos, de académicos, estamos igualmente reproduciendo determinados prejuicios, determinadas nociones que están anquilosadas y que deberemos también atemperar a las características actuales y a la manera en que está reproduciéndose esa identidad cultural. Por tanto, uno de los retos de la red es justamente no solo llegar, visualizar, sumar, ampliar su composición, enriquecer sus contenidos, sino también colocarse en los medios digitales, que es uno de los focos fundamentales y que lo lidera justamente mi colega, la doctora Aida Torres, que está aquí presente, sino también en llevar estos temas
a un diálogo mayor, a un diálogo más profundo en la elaboración de estas políticas, de las políticas públicas en general y de las políticas sociales en particular. Muchas gracias. ¿Me toca a mí? Sí, ¿no? Déjame. Ah, sí. Bueno. Tú, Nancy. Bueno, primero agradecer a los organizadores del evento la posibilidad de participar en este panel. Es la primera vez que la Escuela Nacional de Salud Pública tiene la oportunidad de participar en una actividad de Claxo y por eso nos sentimos muy orgullosos. La temática central del panel es la formación en la educación superior para la transformación social. Creí pertinente concretar esa mirada de la transformación social desde la perspectiva de la formación en salud pública, que es el ámbito donde nos desarrollamos y donde la escuela tiene mayor experticia. Para ello voy a dividir mi presentación en 3 momentos fundamentales. Uno primero, que tiene que ver con concretar qué es la salud pública, porque generalmente este ámbito de conocimiento se vincula a las personas que no saben lo que es la salud pública, generalmente lo vinculan o con lo gubernamental, es decir, con el Ministerio de Salud Pública, o con lo relacionado con la contrapartida de los servicios privados, es decir, los servicios privados y los servicios públicos como algo más barato, más económico. Y también hay un gran grupo de personas que consideran que la salud pública es aquella que tiene que ver solamente con las grandes epidemias. Y entonces, cuando nosotros nos incorporamos a la red, nos pasó algo muy singular. Yo recuerdo que la profesora Marisabel, cuando me incorporó al grupo, hubo alguien que decía, ¿la ENSA? ¿Qué es la ENSA? Y yo puse, la Escuela Nacional de Salud Pública. Pero aún digo sí, cuando yo puse la Escuela Nacional de Salud Pública, por mi privado me seguían diciendo, salud pública, la Escuela Nacional de Salud Pública, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es salud pública? Entonces, por eso consideré pertinente comenzar mi presentación dejando claro qué cosa es salud pública, hablando un poco cuáles son esas funciones que tiene la salud pública para poder llegar a cuáles son los retos que tiene la formación en salud pública en el contexto actual de transformación social. Definiciones de salud pública existen múltiples, no obstante, los salubristas generalmente nos sentimos más vinculados con una que fue emitida en el año 1920 por Wislow, que fue modificada por Terris, y es una definición que deja claro que la salud pública es una ciencia, es decir, tiene un sistema de conocimientos que le aporta a esa transformación social que quiere, que además es una ciencia que implica un nivel importante de creatividad, por eso también él decía que era un arte. Para hacer salud pública hay que ser creativo, porque la integración de los sectores que forman parte de la salud pública también requiere de muchísima creatividad. Pero también en ese momento esa definición dejaba claro que vinculaba los esfuerzos organizados de las sociedades y las comunidades. Y eso es un elemento importante de la definición, porque eso hace que la definición de salud pública o que la salud pública salga del marco de la salud como ministerio, salga del marco de los profesionales de la salud e involucre a todos aquellos actores sociales, valga la redundancia, que dentro de nuestra sociedad pueden aportar a mejorar o transformar esa salud. Es decir, hacer salud pública no es solamente trabajar en una institución de salud. Hacer salud pública es vincularse con todos esos actores que dentro de nuestra sociedad puedan aportar a esa maquinaria o esa transformación social que se necesita. Eso es lo primero que quería dejar claro. Es decir, cuando hablamos de salud pública no estamos hablando solamente de médicos, enfermeros, psicólogos y sociólogos. Estamos hablando de toda la sociedad en función de generar salud. Otra cosa que quería transmitir es lo que a los efectos de la Organización Panamericana de la Salud Pública se consideran las funciones esenciales de la salud pública. Y eso también ayuda a entender a qué se dedica un salubrista. El salubrista es el término con que se denominan las personas o nos denominamos las personas que profesamos esa práctica social, porque entiendo ahora que la salud pública es una ciencia social, aunque no se le conozca de esta manera directa. Y la Organización Panamericana de la Salud, para reconocer las funciones que tienen los salubristas, identificó 11 funciones fundamentales que han sido renovadas recientemente y que las dividió en 4 categorías fundamentales a partir de los momentos de las definiciones de las películas. ¿Ya? Sí, pasa. Ya estoy ya por... Ay, disculpa, pasa. No me di cuenta. Pasa. Un primer eje de funciones que tiene que ver con la evaluación de cuáles son las condiciones de salud de las poblaciones, es decir, cuáles son los problemas de salud que están sucediendo en las poblaciones. Un segundo momento que ellos consideran que son las funciones que tienen que ver con la implementación de políticas para la definición o para la mejora de esas condiciones de salud. Un tercer momento que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el acceso a esas transformaciones un tercer nivel que tiene que ver con la asignación de recursos. Disculpen, es que me entretuvo la señora, me pasa. Sí, la verdad. Un tercer nivel de funciones que tiene que ver con toda la asignación de recursos para la implementación
de esas políticas de salud, y ya un cuarto nivel de funciones o cuarto grupo de funciones que tiene que ver ya con la accesibilidad a esas políticas de salud que se generen. Como les decía, son 11 funciones que a la vez se le considera esenciales, es decir, que son esas capacidades que deben tener los sistemas de salud para poder generar la salud que se espera a partir de determinadas especificidades. De la primera a la tercera, como les decía, el primer grupo es el grupo de funciones que tiene que ver con la evaluación, el monitoreo, el seguimiento, la identificación de cuáles son las condiciones de salud de la población. Es como una etapa de diagnóstica que nos permite conocer qué es lo que está aconteciendo en ese nivel. Un segundo grupo de funciones, Lian, que les decía que tiene que ver con la formulación de las políticas y que implica también una función esencial de la salud pública, que es la participación social. Es decir, no es solamente una responsabilidad del sector salud generar la salud de las poblaciones, y eso implica entonces poder generar todo lo que a los efectos de nosotros los saludistas llamamos la intersectorialidad, es decir, vincular a todos los sectores en función de esas demandas sociales. El tercer grupo, con la generación o la necesidad de recursos tanto humanos como financieros para poder llevar a cabo todas las transformaciones a nivel de la salud pública, y el cuarto grupo, que tiene que ver con la constatación de la accesibilidad hacia ellas. Ahora, teniendo claro qué cosa es la salud pública, cuáles son las funciones que tienen las instituciones o que tenemos las personas que nos dedicamos a la salud pública, podemos estar hablando de cuáles son los retos o desafíos que tiene entonces la formación en salud pública en contexto actual. Entre los investigadores que se dedican o nos dedicamos a este campo de investigación, hay un investigador mexicano de la Universidad de Cuernavaca, el profesor Julio Frein, que es uno de los primeros investigadores que se ha dedicado al estudio de la salud pública, junto con otros investigadores importantes del campo de la sociología, como Juan César García, que fue iniciador de este campo de conocimientos. Y él siempre decía que las escuelas de salud pública a veces no van al mismo ritmo de las transformaciones sociales. Es decir, a veces las escuelas de salud pública van a un ritmo y las sociedades van por otro. Es una de las limitaciones que he identificado. Entonces, un primer reto que tiene la formación en salud pública, un primer reto que tienen los profesionales que se forman dentro de las escuelas de salud pública, es desarrollar en esos estudiantes, en esos egresados, en esas personas que accedan a nuestro contexto, una capacidad creadora, es decir, que tengan la capacidad de generar nuevas propuestas, nuevas soluciones para la transformación social que se necesita, para que la salud pública entonces pueda contribuir a esa transformación social. Una comprensión crítica de los fenómenos sociales y cómo estos influyen en la salud de las poblaciones y de los grupos sociales, y un enfoque que se menciona mucho, se hace mucha alusión, que es la interdisciplinariedad, pero que no siempre se puede concretar en la práctica y que no siempre las personas a los que hacen alusión pues lo pueden desarrollar, porque consideramos que para poder ser un investigador con ese enfoque interdisciplinar tenemos que tener fuertes o suficientes conocimientos de la disciplina inicial que nosotros desarrollamos. Entonces, a veces el investigador en salud pública pretende desarrollar la interdisciplinaridad, pero ponderando aquellas disciplinas en las que tiene mayores conocimientos o las que más le aportaron a esa ciencia en sus inicios, dígase la bioestadística, dígase la demografía, dígase otro tipo de disciplinas que fueron las iniciales de este campo de conocimiento. Entonces, un reto de la formación en salud pública en el contexto actual, tanto en Cuba como en otros contextos, es desarrollar en esos egresados esa mirada interdisciplinar, para la mirada de la salud pública, interdisciplinar. También tenemos el reto de la asimilación real de la investigación en la docencia. En la mañana había uno de los profesores que hablaba que era imposible hacer docencia sin investigación, o viceversa. La investigación es el espacio que va a generar toda la transformación o los elementos que necesita la docencia para su transformación. Y también ese es un reto que tenemos hoy en el campo de la salud pública, esa integración entre docencia e investigación. Y un reto importante es generar egresados que tengan la capacidad de negociación, de generar el diálogo que se necesita para implementar los resultados de las investigaciones en el contexto social para generar la transformación. Muchos de nuestros resultados se quedan a nivel de academia porque no existe un diálogo que medie entre el investigador y el decisor para que ese resultado investigativo se convierta en transformación social. También aludo a Julio Frein, lo cito ahí en mi diapositiva, él hace alusión a elementos que tienen las escuelas de salud pública, que no pueden dedicarse solamente a reproducir conocimiento, tienen también que producirlo. Y para también desarrollar ese reto, en el contexto de la formación en salud pública, tenemos el reto de la investigación en políticas, es el campo de investigación que aporta esa mirada sistemática de cuál ha sido la respuesta social organizada para lograr la transformación del sistema de salud.
Bueno, por último, algunas ideas de cierre que tienen que ver con cómo la formación de salud pública puede contribuir para esa transformación social, cuáles son los retos que tenemos. Es decir, la salud pública considerada como una práctica que comprende la determinación social de la salud, el efecto de los hechos sociales y la cultura, el sistema de salud más allá de las instituciones y los servicios de salud, es decir, la intersectorialidad. Generalmente se asocia a la salud pública solo a las instituciones de salud. La participación social como eje conductor de la definición e implementación de políticas. Bueno, la investigación en políticas y sistemas y servicios de salud, la interseccionalidad a la cual nos acercamos gracias a la Facultad de Ciencias Sociales, con la profesora que nos acercó esas temáticas, la transformación del pensamiento biologicista en pensamiento salubrista y los sujetos o los profesionales de la salud como sujetos activos de cambio y de transformación. Por último, termino también con Julio Fren. Bueno, primero, reconocer que la Escuela Nacional de Salud Pública es una institución que nos dedicamos a la formación en salud pública. Con nuestros programas también pretendemos generar esa transformación desde la formación de un egresado que comprenda la determinación social de la salud como elemento importante para la salud de las poblaciones. Y concluyo con una frase de Julio Fren que plantea que la salud es un punto de encuentro. Ahí confluyen lo biológico y lo social, lo individual y la comunidad, la política social y la económica. Además de su valor intrínseco, la salud es un medio para la realización personal y la colectiva. Constituye, por lo tanto, un índice del éxito alcanzado por una sociedad y sus instituciones de gobierno en la búsqueda del bienestar, que es, a fin de cuentas, el sentido último del desarrollo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo hablo algo de español, pero no mucho. Entonces pido permisión para hablar portuñol, que es una mezcla de portugués con español. Bom, primeiro quero saludar meus companheiros de mesa, Luiz Orlando, Henrique Gomes, Eliana Morales, Nilce Martinez e Pablo Vomaro. Também a todos que nos escutam, a coordenação do Foro Clássico e agradecer a invitação de Maria Isabel Domingues que me trouxe aqui agora. Muitas graças. Bom, mis dispositivos estão em espanhol para que se não compreendam que hablo, então é possível mais perto ao microfone. Mais perto? Assim está bom? Acho que sim. Habla un poquito Gracias. más alto, por favor. Pégate un poquito. Ya se lo entiendo. Pronto? Listo? Sí. Bom, na educação superior, mais especificamente em Brasil, os jovens le buscam para maior taxa de empregabilidade, por melhores salários, para maior valoração social, para maior conhecimento especializado sobre um assunto determinado, um tema, ou para a melhora das competências, habilidades e conhecimento técnico. No Brasil, por exemplo, o Instituto SEMPE señala que as pessoas com estudos superiores têm 54% menos de probabilidade de estar desempregadas que as pessoas que só têm os estudos básicos. Então, importa para nós pensar a especialização do conhecimento versus a utilização de los conhecimentos. El conocimiento almacenado es inútil. Nosotros tenemos que generar conocimiento para que se use en beneficio de la sociedad. No se adianta de nada generar conocimiento si lo guardo, si no utilizo para nada. Entonces, este conocimiento no tiene sentido. El conhecimento desarrollado para que sea
para que colabore com a ensinância superior, seja de instituições públicas ou de instituições privadas, não deve utilizar-se unicamente por si mesmo ou com fins personais. Pero o conhecimento deve ser utilizado não para o lucro, o acúmulo de capital, pero para o bem comum. Então, o conhecimento só tem verdadeiro sentido se se utiliza para melhorar a vida em sociedade. De este modo, não tem sentido produzir conhecimento se não se utiliza em benefício público de la forma mais democrática possível. A divulgação do conhecimento se dá de muitas maneiras, de muitas formas. Si podemos hacer la diseminación del conocimiento por medio de comunicación de las redes sociales, por medio de las comunicaciones de masa como magazines, journals, periódicos, las redes académicas, libros, capítulos, informes técnicos y también por las revistas científicas, dentre otros. Pero que la revista científica es el centro de mi charla. Esto porque se han convertido en el principal vehículo de difusión del conocimiento de la comunidad académica en la educación superior. ¿Y por qué las revistas científicas? El conocimiento en las revistas científicas de alto impacto son conhecimentos revisados por pares, validados por la comunidad científica, con amplio acceso, capilaridade mundial e também rápida circulação de la produção de todo este conhecimento. Todavia, aunque se publiquem conhecimentos de baixa qualidade, estão suscetíveis a la crítica de outros estudiosos e de retratações por parte de los editores responsáveis. As revistas depredatórias não têm uma vida larga e os investigadores que são mais experimentados não as utilizam e buscam revistas mais consolidadas, vinculadas a universidades ou publicações fiáveis com indexações qualificadas, por exemplo, Scopus, Web of Science, Redalyc, dentre outros. Então, esta forma de publicação em revistas científicas tem generado uma discussão por las citas e las métricas. Este movimento de publicação de conhecimento científico em revistas em linha ha levado a uma hipervalorização das citas e las métricas, que se utilizam para evaluar a qualidade do conhecimento, incluso de los investigadores e também de suas instituições de ensinança superior. Aunque as citas e as métricas, se não são conduzidas intencionalmente, podem indicar quanto conhecimento se ha acedido, descargado e utilizado por los pares investigadores. Se são capazes de medir quanto ha contribuído este conhecimento a melhorar a vida da sociedade e a promover a justiça social, por exemplo. Então, ao tempo que se pode medir os acessos, quanto que se barra, quanto que se cita, não se consegue mensurar, não se consegue medir o quanto que este conhecimento que está em circulação em los periódicos han de fato colaborado com a vida da população em geral, toda a sociedade. Então, nessa medida, creio que é muito importante, necessário pensarmos a ciência aberta. A ciência aberta se trata de um conjunto de práticas científicas e de gestão de conhecimento encaminadas a promover uma cultura digital aberta e acessível a todos, haciendo que a informação da investigação científica esteja disponível. E desta maneira, me pongo a falar em alguns de los aspectos de la ciencia aberta. É importante para nós que cuidamos especialmente do acesso aberto.
que sea sem custo alguno para os leitores e também para aqueles que produzem o conhecimento. Então, enquanto pesquisadores, temos que ter cuidado para que toda nossa produção seja acessível gratuitamente para todos. Também é importante pensar em âmbito de los periódicos científicos que se faça evaluação aberta, pero que a evaluação se revele a identidade tanto de los autores como de los pesquisadores, para que se pueda hacer una avaliación más democrática, más transparente, más justa. También es necesario pensar los datos abertos en las publicaciones científicas. No se publica solamente los resultados, pero las maneras que se llegan a ellos. Entonces, es importante que os dados de investigação estejam disponíveis em repositórios abertos para seu uso generalizado, assim como as licenças mais permissivas possíveis. A exemplo de CC BY, que esta licença permite direito de los autores e permissão para ler, copiar, descargar, imprimir e distribuir conteúdos de forma ética e respeitando a autoria de conteúdo. A ciência cidadã, que a todos nos involucra, também é necessária, pois são ações que implicam a governo, cidadãos e políticas públicas para promover a ciência aberta. Bom, com tudo isto, então, chega a transformação social. Isso porque a ciência aberta se centra em la possibilidade de articular políticas de produção e difusão da ciência, la tecnologia e la inovação de forma mais democrática para colaborar com a transformação social. É necessário que nós, que somos investigadores, que temos vínculo institucional com a educação superior, possamos pensar debater, discutir uma forma de fazer ciência que seja uma forma de fazer ciência democrática, ciência aberta para a população, uma ciência que tenha diálogo com a comunidade. Isso porque muitas das vezes os investigadores fazem publicações para falar com os pares. Pensam em las citas, em las métricas, pero não pensam em bem comum. E isto para nós é um problema muito sério. Bom, então, para pensar na transformação social, é importante quando se baseia em valores como a paz, a inclusão, a dignidade humana e a igualdade. Defendo que o conhecimento sirva para minimizar as desigualdades sociais, melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover a justiça social. Neste âmbito, eu queria chamar a atenção que estamos incluso com 2 painéis, que habla de uma articulação de los editores de revistas de educação de sul global, que está a compor uma rede que chama RELAC, Rede Latino-Americana de Editores de Revistas Científicas em Educação. Estamos com um grande projeto aprovado em governo brasileiro para isto, para fortalecer as publicações de sul global. E também temos outro painel em extensão universitária, da qual discutimos um programa iniciado em Brasil que se chama PET, Programa de Educação Tutorial, onde um professor doutor hace um acompanhamento de 12 alunos universitários que são os mais vulneráveis. Se concede uma bolsa, uma beca para estudos e um acompanhamento diferenciado, mais qualificado, para que se possam permanecer na universidade. Isso por quê?
porque acreditamos e defendemos a justiça e a igualdade em lo acesso ao conhecimento e também à educação superior. Para terminar mi charla, me gostaria de parafrasear, falar com não a saber mais ou saber menos, a saber diferentes. É uma fala de habla como habla Paulo Freire, não há maior ou menor conhecimento, há conhecimentos diferentes. Então, há que respeitar os conhecimentos de los alumnos e utilizar os conhecimentos especializados daqueles que têm o privilégio da educação superior para que se amplie a democratização de los saberes e os respeitos por las diferenças. É isto, muitas graças e deixo então meus contatos. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en las últimas intervenciones, en la última intervención creo, Luis Emilio. Bueno, muchas gracias por los que están todavía por aquí. Yo voy a presentar algunas cuestiones que tienen que ver con la práctica que hacemos desde Claxo en estas cuestiones vinculadas con la educación superior, ciencia abierta y transformación social. Por supuesto que agradezco y también comparto todo o la gran mayoría de lo que dijeron Luis Orlando, Enrique, Elaine, Nelsi y Lía. De hecho, muchos puntos en común con esta última intervención de Lía también tienen que ver con la ciencia abierta y con la cuestión de las desigualdades y cómo desde la ciencia abierta uno puede también contrarrestar desigualdades y reconocer diferencias justamente. Bueno, vuelvo, ya se dijo en la mañana y lo han dicho todos, pero vuelvo a agradecer por supuesto a María Isabel Domínguez y a todo el equipo de los centros miembros Claxo Cuba, que la mayoría estuvieron aquí, de hecho moderando mesas o interviniendo o en ambos roles por hacer posible este foro en el marco de este importante Congreso Universidad 2024. Hoy en la mañana también conversábamos con algunas personas que decíamos qué importante que en este Congreso de Universidad 2024, que es el Congreso de, digamos, universidad que se viene haciendo hace muchos años en Cuba, creo que es la 14ª edición o la 15ª edición, así que ya hace muchos años que se hace en Cuba, pero que el tema de la ciencia abierta esté aquí presente y que también sea una oportunidad no solo para este foro de Claxo, sino también para el foro de la CRES o la pre-CRES, esta conferencia regional de educación superior que va a suceder en Brasilia, como hoy también se dijo en la mañana. Y bueno, Universidad 2024 es un escenario múltiple también para producir estas tramas y estas articulaciones. Como yo les decía en esta presentación, voy a compartirles algunas experiencias que desde Claxo venimos trabajando en cuestiones vinculadas con educación superior, transformación social y ciencia abierta, como decía, en esto que también mencionaba Lía. Por eso dialogo con todos los y las colegas, pero algunas de las cosas que decía Lía como que resuenan en lo que voy a presentar, que tiene que ver con esta cuestión de contrarrestar desigualdades y reconocer diversidades, reconocer diferencias, que apareció también en la mesa de la mañana, en la última mesa de la mañana, y creo que es importante introducir las desigualdades como eje transversal, pero también en su noción multidimensional o interseccional, y también pensar en cómo estas cuestiones de educación superior y de ciencia abierta vinculadas con la forma de producir conocimiento, de evaluar conocimiento y de comunicar o de difundir ese conocimiento, tienen que ver con la diversidad de maneras, de modos, de formas de esa producción, de esa evaluación y de esa difusión, y también justamente con las diferencias para pensar en herramientas y en políticas públicas, ojalá, digamos, que sean emancipatorias en el sentido decolonial que también hoy Amauris mencionaba y que se mencionó, digamos, en la mañana.
Voy a presentar 3 puntos lo más brevemente posible. Por un lado, creo que es importante pensar a la ciencia abierta en un sentido amplio. Por eso me gustó esta mesa, que puede ser un poco heterogénea desde alguna mirada, pero que también fue proponiendo diferentes dimensiones y diferentes puntos de vista sobre la ciencia abierta, que, como bien Lía también mencionaba, no es solo acceso abierto. O sea, no tiene que ver solamente con las publicaciones, sino que tiene que ver con los modos de producir conocimiento, con la disposición de los datos de investigación y también con la democratización del conocimiento y cómo el conocimiento está articulado con el cambio social, con la transformación social y también fuertemente con esta cuestión de la trama de las desigualdades y cómo contrarrestarla. En un segundo lugar, este punto 1 fue bien breve, los otros 2 van a ser menos, pero ojalá lo más breve posibles. En un segundo término, el segundo punto tiene que ver con pensar en algunos antecedentes de lo que hablamos cuando hablamos de ciencia abierta, ¿sí? O sea, pensar en estas discusiones. Para no serlo muy extenso, voy a hablar de los últimos 5 años y justamente pensar también cómo Claxo está entramado con diferentes organismos internacionales, con diferentes espacios regionales e internacionales en estas discusiones. Por un lado, en el año 2021, ¿sí? UNESCO elaboró la recomendación sobre ciencia, abierta, a la que adhirieron 193 países y la que Claxo también adhirió y también participa en las discusiones sobre su implementación. Fue en el 2021, ¿sí? Fue en el 2021, ya hace 3 años largos, casi 4, pero se sigue discutiendo acerca de la implementación de las recomendaciones sobre ciencia abierta que UNESCO, vuelvo a decir, produjo en el 2021. Esto generó una suerte de espacio de trabajo colaborativo, un entramado, un trabajo en comunidad de diferentes instituciones, ámbitos, espacios, vuelvo a decir, entre los que se encuentra Claxo en un rol protagónico, como bien hoy a la mañana también mencionaba Karina Batiani, desde el lanzamiento del FOLEC, este Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, en noviembre del 2019, de ahí en adelante, pero también pensando en acceso abierto, una discusión que viene de años anteriores. En el 2018, por ejemplo, hubo una declaración en México a favor del ecosistema latinoamericano de acceso abierto no comercial. Y aquí introduzco otra cuestión vinculada con ciencia abierta, que también Lía mencionó, que tiene que ver con lo no mercantil, con lo no comercial, es decir, concebir al conocimiento como bien común, como bien público. Si uno reduce esto a las publicaciones, tiene que ver con no pagar por leer y tampoco pagar por publicar. Pero también tiene que ver con la discusión de los rankings, porque la mayoría de los rankings pertenecen a empresas comerciales, a corporaciones transnacionales. ¿Sí? Hoy en día Scopus, Web of Science, Elsevier, Thomson Reuters o Thomson Reuters o como lo queramos pronunciar, tiene que ver justamente con empresas comerciales, con corporaciones que lucran con el conocimiento. Pero lo peor, bueno, no sé si es lo peor, pero una de las cosas más, más disparatadas de ese lucro es que lucran con el conocimiento producido por investigadores que ellos no financian y que son financiados por recursos públicos. Entonces, hay una fenomenal transferencia de recursos públicos de países a los que les sobra el dinero, como puede ser Cuba, lo digo medio irónicamente, a empresas, corporaciones transnacionales que indexan sus revistas o sus artículos y lucran con ellas. Puse medio irónicamente el ejemplo cubano, pero esto se discutió mucho en Brasil. Brasil llegó a destinar más de $500 millones por año en pagar lo que se llama APC, o sea, cargos por publicación. A Brasil tampoco le sobran $500 millones por año, salidos de los recursos públicos para financiar corporaciones privadas. Por lo tanto, esto es importante, introducir este término de no comercial, no mercantil, porque no es la única discusión, pero es parte de la discusión cuando hablamos de ciencia abierta, cuando hablamos de acceso abierto, cuando hablamos de un acceso abierto colaborativo
libre, cooperativo y justamente no mercantil o no comercial. Luego también en 2018 Panamá hizo su declaración en ciencia abierta. Y desde hace muchos años, más de 15 años, 20 años en realidad, Redalic viene trabajando en estos temas y hace menos años América, que es una alianza que también Claxo integra, viene trabajando en estos temas. Sin duda, vinculado esto con la perspectiva sur-sur, por eso hablé antes de lo emancipatorio, de lo decolonial, ¿sí? Cómo pensar una evaluación científica y parámetros e indicadores de evaluación de la ciencia desde el sur global, desde una perspectiva situada, también en diálogo con el norte, por supuesto, no es un particularismo o un regionalismo, pero defendiendo una perspectiva situada, una perspectiva que tenga que ver con el reconocimiento de las realidades locales y regionales. Todo lo que estoy mencionando y algunas cosas más que tenía escritas, pero en honor de cierta brevedad que espero tener, no voy a decir, se han condensado en la declaración que Claxo produjo. Aquí hay un material con un código QR que la pueden escanear, esto lo dejo a disposición para todas y todos, igual que algunos ejemplares y copias de esta declaración, que es la declaración de propuestas y principios que Claxo aprobó en su Asamblea General en junio del 2019, que contiene 14 puntos, ¿sí?, vinculados justamente con una evaluación relevante y responsable socialmente, digamos, y responsable socialmente, ¿sí? Una relevancia vinculada justamente con la discusión de los rankings, con la discusión del factor de impacto como indicador o como parámetro para indexar las revistas, vinculado, como decía, con una evaluación relevante, una evaluación responsable y una evaluación situada. Esta declaración ya recibió más de 300 adhesiones y por supuesto que está todavía abierta a la adhesión tanto personal como de instituciones. En tercer lugar, comentarles, como yo les dije al inicio, lo que desde Claxo, un compendio, un resumen muy abreviado de lo que estamos haciendo desde Claxo vinculado con educación superior, ciencia abierta y transformación social. Por supuesto, el FOLEC es parte fundamental, ahora voy a mencionar algo de esto, este foro latinoamericano de evaluación científica creado, como decía, en noviembre del 2019. Por un lado, creo que es importante poder pensar en que Claxo se sustenta en esta noción que también mencioné de la ciencia abierta en un sentido amplio, la ciencia como bien común, la ciencia como bien público, la ciencia como derecho humano, que también UNESCO enunció en el 2021. Por ejemplo, todos los proyectos de investigación apoyados por Claxo en las convocatorias de investigación periódicas que estamos lanzando mensualmente requieren una descripción de cómo y dónde estarán disponibles los resultados de investigación en acceso abierto bajo los principios de la ciencia abierta. En otro de los programas que tiene Claxo, que es el de grupos de trabajo, ¿sí?, se combinan en línea con el proyecto que también ahora voy a mencionar de plataformas para el diálogo social, que hoy también Karina Batiani introdujo en la mañana, se combina el diálogo de investigadores vinculados con las universidades y con la academia, activistas o integrantes de movimientos sociales, organizaciones sociales múltiples, comunitarias, territoriales, de masas, etcétera, y decisores de política pública. Y eso también es ciencia abierta porque tiene que ver con democratizar conocimiento, tiene que ver con la coproducción de conocimiento y el reconocimiento de múltiples formas de producirlo, es decir, el diálogo de saberes que muchas veces mencionamos en diferentes intervenciones. Entonces, un conocimiento coproducido, co-construido, colaborativo, que no tiene que ver solo con la aplicación o la transferencia o la extensión que se mencionaba hoy en la mañana, sino que tiene que ver con la incorporación de la sociedad civil al mismo proceso de
producción de conocimiento, ¿sí? Por supuesto que Cuba tiene un gran protagonismo en estos grupos, en las convocatorias también, y hay un creciente esfuerzo por diversificar estas participaciones en el diálogo sur-sur. Yendo a la red Claxo, las instituciones de la red Claxo publican más de 400 revistas en acceso abierto total, es decir, que no se paga por leer ni se paga por publicar, y más de 3.000 libros, 400 revistas y 3.000 libros en acceso abierto, completo, total, no mercantil o no comercial, libre y colaborativo. El repositorio de Claxo cuenta con más de 100.000 textos completos, ¿sí? Artículos, revistas, artículos de libros, informes de investigación, cuadernos, boletines, etc. Por la alianza mencionada con Redalic, la alianza Claxo-Redalic, hay una colección conjunta de más de 1.000 revistas, ¿sí?, que se articula con Amelica Commons, que es una nueva iniciativa vinculada con Redalic y con Amelica, y con la campaña de promoción del acceso abierto al conocimiento no comercial, libre, gratuito y colaborativo en América Latina y el Caribe, que justamente desde fines de los años 90, o sea, hace más de 20 años, Claxo viene promoviendo, justamente pensando en este conocimiento como bien común, gestionado por la comunidad académica y con participación social, porque ahí hay otra discusión que no hay tiempo para dar, que es el gobierno de la ciencia abierta. Y hoy lo decía también a Maurice, creo que era, pero varias intervenciones en los paneles de la mañana, ¿cuál es la participación de la comunidad científica en las decisiones sobre evaluación de la ciencia, sobre ciencia abierta, y cuál es la participación social también estas iniciativas de democratización de conocimiento? O sea, cómo generamos una ciencia abierta horizontal y desde abajo, y no solo como una política impuesta, entre comillas, desde arriba. Como bien mencionó hoy Karina Batiani, digamos en la mañana, en noviembre del 2019 lanzamos este Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, FOLEC, que se propone una alianza con diferentes organismos nacionales de ciencia, tecnología, innovación, como es el SIDMA. Sí, estamos trabajando con el SIDMA justamente en estas cuestiones. Mañana participaremos en un taller sobre ciencia abierta que se va a dar en Universidad 2024 en estos esfuerzos, y justamente como parte de este esfuerzo colaborativo, abierto, democratizador, es que lanzamos las ya mencionadas también plataformas para el diálogo social como una forma de aplicar estos principios de la ciencia abierta y, como decía, contrarrestar desigualdades y reconocer diversidades. Todas las herramientas y las publicaciones del FOLEC están disponibles, como no podía ser de otra manera, en acceso abierto, totalmente libre, gratuito, en la página www.claxo.org. Ahí las pueden descargar y las pueden buscar. Hay documentos, hay herramientas, hay indicadores, hay diversas justamente propuestas o digamos recursos para poder discutir estos temas. Como hoy mencionamos, las plataformas para el diálogo social son 8, ¿sí? Una vinculada fuertemente con desigualdades, que es un tema que recorrió estas intervenciones, y otra vinculada con derecho a la educación, políticas públicas y educación superior, sí, que también es justamente uno de los temas fuertes que estamos trabajando en este foro. Quizás para ya ir terminando, mencionar, tenía otras cosas, pero las voy a pasar por alto, mencionar una experiencia. Hoy también se habló, yo lo mencioné, pero se habló en la mañana, se volvió a conversar ahora sobre reconocimiento de diferentes maneras de producir conocimiento, sobre la decolonialidad o la decolonización del conocimiento, y hay una experiencia que se dio dentro de las PDS, dentro de esta plataforma para el diálogo social, que fue una publicación conjunta coproducida entre académicas universitarias, sobre todo mexicanas, y lideresas de comunidades indígenas. O sea, fue una coproducción, hay un libro publicado, hay un video editado que pueden, por supuesto, buscar en nuestro sitio web, y eso tuvo que ver
con abordar las desigualdades, la exclusión, las desigualdades como multidimensionales en lo étnico, racial, de género, territoriales, culturales y otras, sí, con el reconocimiento de diferentes prácticas, lenguajes, saberes ancestrales de estas comunidades, y es un ejemplo, una práctica concreta a donde pusimos en práctica, sí, todo esto que estamos comentando en estas mesas y que yo estoy presentando ahora. Como parte de estos esfuerzos también de articulación con política pública, en abril del 2023, hace menos de un año, dictamos un taller sobre ciencia abierta junto al SIDMA en el foro que hicimos aquí en La Habana, en la Universidad de La Habana, junto a los centros miembros Claxo Cuba, del cual participaron más de 30 investigadores y directivos de los centros miembros Claxo Cuba, lo cual habla del interés, porque cuando pensamos con María Isabel y junto con Yuri Triana y con el SIDMA este taller sobre ciencia abierta, decíamos, ¿quién va a ir a un taller sobre ciencia abierta? Sí, y no solo, hoy vimos que hay mucho interés, con María Isabel decíamos, hubo más de 80 personas que circularon por este foro, sino que más de 30. Recuerdo que estuvo Marlene, entre otras, sí, allí participando en esta experiencia que justamente trató de incorporar la realidad cotidiana de los centros miembros Claxo Cuba con estas cuestiones vinculadas con la discusión de la evaluación de la ciencia abierta y la democratización del conocimiento. Para concluir entonces, desde Claxo creemos que la ciencia abierta es una oportunidad para promover el multilingüismo. No hemos hablado mucho de eso porque aquí la mayoría hablamos español, aunque Lía habla portugués, pero es importante poder discutir, creo que lo decía hoy también Luis Emilio, que para hacer una publicación relevante tiene que ser en inglés. Y casi lo digo también irónicamente, cuanto menos nos lean y cuando la revista menos circule, parece que mejor, ¿sí? Porque el índice de citación no es lo mismo que el índice de circulación de una revista, lo dijo Luis Emilio. ¿Qué circula más en Cuba que la revista Temas? Casi nada. ¿Cuál es el índice de citación de la revista Temas? Debe ser bajo. Entonces ahí hay una discusión fuerte para dar, que creo que es importante, por eso hablamos de multilingüismo y bibliodiversidad como otra cuestión importante, para visibilizar conocimientos ancestrales, como antes mencionaba, fomentando el reconocimiento de diversas lenguas, diversos formatos de comunicación y la pluralidad de trayectorias y saberes. Una ciencia abierta, no mercantil, justamente colaborativa, con parámetros e indicadores construidos desde el sur global en diálogo con el norte. Con todo, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, que hoy también estuvieron presentes, promovidas por la ciencia abierta, nos desafían a actualizar profesionalmente a los equipos involucrados para el desarrollo de nuevos servicios y el uso adecuado de las herramientas informáticas, comunicacionales y las redes sociales en los sistemas de educación superior. Por último, quiero citar, bueno, aquí citaron a Pablo Freire, yo voy a hacer una cita un poco menos mística, que es de Leslie Chan, que es un investigador, a pesar de llamarse Leslie Chan, es canadiense y lo toma mucho. Claxo es uno de los precursores de estas discusiones en América, no en América Latina, porque es canadiense, bueno, aunque se habla francés en parte de Canadá, así que podría ser latino, y él dice, en varias discusiones que tienen que ver con espacios promovidos por Claxo, sí, de hecho esto lo dijo en nuestra conferencia Claxo del año 2018, la apertura, o sea, la ciencia abierta, no se trata solo de obtener el acceso al conocimiento, sino también del derecho a participar del propio proceso de producción de conocimiento, impulsado por cuestiones que son de relevancia local, en lugar de agendas de investigación establecidas en otros lugares, desde el sur, desde el norte hacia el sur y desde arriba hacia abajo. Desde Claxo, entonces, la investigación situada nos parece fundamental para combatir la exclusión, contrarrestar desigualdades, reconocer diversidades en América Latina y el Caribe y concebir la ciencia abierta como bien público y bien común, como derecho humano, es un buen punto de partida a la vez que nos coloca una hoja de ruta para poder lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Entonces ahora abremos la posibilidad del debate, igualmente con poco tiempo, pero bueno, no perder ese chance de retroalimentar. Kenny, preséntate cuando vayas a hablar, por favor. Buenas tardes. Kenneth Fowler, profesor investigador de Claxo Cuba.
Bueno, yo quería, la presentación de Pablo Vomaro fue realmente muy completa y muy abarcadora. Yo lo que sí tenía apuntado aquí, y no me gustaría dejar pasar por alto, lo que a mi criterio son, vamos a decir, 5 retos que tiene la ciencia abierta y específicamente en el caso cubano. Lo primero a mí me parece, pero que se puede extender en general a todos los aspectos de nuestra región. Lo primero a mí me parece que es, aunque sea un juego etimológico, pero entender que una ciencia abierta está en oposición y la necesidad de una ciencia abierta viene de que hay una ciencia cerrada, entre comillas, podemos ponerle. Y entender esa ciencia cerrada, conocer esa ciencia cerrada, lo que estábamos hablando de la cantidad de millones que se embolsan las editoriales con las producciones de conocimiento de los pueblos del sur, y en general otra playa de mecanismos económicos, financieros o no, en el cual el gran capital está utilizando el conocimiento para su reproducción ampliada. Entender esa ciencia cerrada, yo creo que ese es el primer reto. Porque si no, claro, no podemos entender desde el plano cognoscitivo, pero también desde el plano incluso emocional, no podemos entender la necesidad y hacer nuestra la necesidad de una ciencia abierta. En segundo lugar, tratar de responder la pregunta de qué es ciencia abierta. O sea, si ahora aquí hiciéramos un vox populi con los que estamos aquí, nos encontraríamos muchas definiciones de ciencia abierta distintas, ¿no? Si no le permitimos a nadie abrir el celular y buscar las recomendaciones del UNESCO, que tiene una definición bastante completa, o algún documento de Claxo, sino que respondan desde su criterio, nos encontraríamos muchas definiciones distintas. Y entonces yo creo que trabajar, eso es una cosa que nunca va a terminar, pero siempre trabajar en la dirección de tratar de responder esa pregunta con un enfoque de conocimiento situado, específicamente en el caso cubano, ¿qué es ciencia abierta para nosotros? Creo que es muy importante. Lo que nos va a llevar entonces a la realización de que la ciencia abierta no se inventó ayer. También es una cuestión que yo creo que es un elemento muy importante, específicamente en el caso cubano. ¿Qué cosa es la ANIR? Una asociación muy emblemática cuando hablamos de sistemas de innovación horizontales y desde abajo hacia arriba. Yo creo que Cuba tiene desde la década de los 60 y los 70 una experiencia ahí que es muy particular. Aunque ahora, como todo está teniendo dificultades, tenemos un Consejo Nacional de Innovación y el presidente de la ANIR no es miembro de número del Consejo Nacional de Innovación. O sea, se sienta en la mesa cuando lo invitan, pero no es miembro de número. Entonces, pero entender que la ciencia abierta no empezó ayer, no se inventó ayer, yo creo que eso es muy importante. Y ya yendo más específicamente a lo que es el desarrollo en Cuba, yo voy a hacer igual que por la mañana, voy a dar algunos datos que no están terminados. Espero poder discutirlo también mañana en el taller, pero cuando uno hace una pequeñita revisión de cómo ha sido el abrazo al término ciencia abierta en Cuba, uno se da cuenta que el discurso alrededor del término de la ciencia abierta estaba dominado principalmente por profesionales de las ciencias de la información, profesionales que vienen del campo de las ciencias médicas, y ha estado centrado principalmente en las reflexiones sobre el acceso abierto, ¿no? Que es uno de los elementos. Yo creo que entonces es importante democratizar el discurso de la ciencia abierta, no en el sentido de que todo el mundo pueda hablar, porque yo creo que todo el mundo puede hacerlo, sino tratar de hacer el esfuerzo y recoger todas esas experiencias y todas esas visiones distintas que, como Pablo decía, también son ciencia abierta y se cultivan en Cuba, tratar de unirlas todas, que eso es un esfuerzo grande que no se ha hecho. Y bueno, entender entonces la ciencia abierta como una reflexión mucho más profunda e introspectiva hacia nuestras propias prácticas de producción de conocimiento, que no tiene que ver solo con la publicación, para poder llegar, y aquí espero apelar a muchos, pero especialmente a Pablo, para poder llegar a la idea de la ciencia abierta como un estilo, ¿no? Como decía el argentino Oscar Balzaschi, como un estilo científico-tecnológico que pasa entonces, en primer lugar, por un estilo de desarrollo, ¿no? Si entendemos la ciencia abierta como un estilo, va a poder entonces hacer todas las relaciones que se han visto aquí, porque no se puede entender entonces el estilo científico-tecnológico si no se entiende el estilo de desarrollo. Y el estilo de desarrollo que escoja una sociedad es el que va a dictar entonces cuáles son los productos y cuáles son las formas específicas de conocimiento que estamos necesitando. Me parece que de manera sucinta pueden ser como algunas hojas de ruta, ¿no? Y retos que tenemos en Cuba para adoptar más ampliamente el paradigma de la ciencia abierta.
Gracias, Kenny. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más se anima? Marlene. Bueno, realmente el tema de la ciencia abierta es la preocupación fundamental en Cuba ha estado por el acceso, yo creo, pero me parece que debemos trabajar también en poner a la luz pública de la manera más diáfana posible los procesos y métodos de trabajo del quehacer investigativo sin comprometer, no sé si me explico bien, sin comprometer para ello cuestiones básicas de la investigación como cosas que todavía no estén validadas lo suficientemente. Y sobre todo, demostrar la valía del trabajo en equipo, del quehacer de conjunto a la hora de rendir frutos que pueden ser útiles sin que haya que entender por esto una generalización forzada de experiencia, porque son campos del saber muchas veces diferentes, pero cada vez estamos más abocados a la relación transdisciplinar. Uno se da cuenta de esto y ustedes van a decir que yo vuelvo a los fenicios como el famoso chiste cuando hablo nuevamente de la obra de Martí, porque todo lo que hemos estado escuchando aquí tiene como denominador común transversalmente la obra de José Martí. Cuando la compañera de Salud Pública hablaba, yo recordaba trabajos que escribimos al calor de la pandemia, algunos compañeros del centro, y que tenían que ver con la visión de Martí sobre procesos similares que tuvieron lugar en su época. Y a uno le parecía que estabas leyendo la descripción de esos momentos aurorales, bueno, inaugurales de la pandemia, no aurorales, porque fueron realmente muy oscuros, en que no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, no sabíamos por qué la gente estaba muriendo, no sabíamos qué medidas había que tomar, no sabíamos cómo conducir las relaciones interpersonales. Y Martí habla de una epidemia de fiebre amarilla en Jacksonville en la década del 80 del siglo XIX, que es espeluznante cuando usted lee los 3 o 4 primeros párrafos, y cómo habla del valor ético, espiritual, no solo terapéutico o clínico o científico desde el punto de vista de la medicina experimental que tiene el trabajo del médico a nivel de comunidad. Si se está hablando, digamos, de la democratización de los saberes, eso también está en Martí, y del enriquecimiento espiritual del ser humano que tanta falta nos hace hoy. Nosotros desde el Centro de Estudios Martianos estamos acostumbrados a trabajar en equipo, sobre todo en el proceso de la edición crítica de las obras completas de José Martí. Nosotros tenemos equipos de trabajo en cada tomo que incluyen a las personas más disímiles. Nos puede estar ayudando un maestro de primaria de Dinamarca a dilucidar un problema cognoscitivo que tiene que ver con los vikingos, con cuestiones culturales de las cuales habló él, que únicamente un nativo allí, alguien que conozca la cultura popular tradicional de ese país, nos puede ayudar a dilucidar, y podemos encontrarnos en la relación de colaboradores del tomo, desde figuras cimeras del pensamiento cubano, latinoamericano, hasta las personas más increíbles. El historiador de Manzanillo, que bueno, es un hombre, no estoy menospreciando para nada a Delio Orozco Sierra, que es una persona de gran valía intelectual, pero es el historiador puntual de una ciudad de Cuba. Es decir, trabajamos en equipo y luego esos conocimientos, esos saberes se ponen a disposición de la comunidad, porque aunque nosotros vendemos los tomos impresos, compañeros, que apenas lo que hacen es amortizar el precio de costo malamente, esos tomos están gratuitamente en las plataformas en internet, en PDF, y lo hemos puesto en formato aplicación para dispositivos Android al alcance de todo aquel que lo quiera descargar desde el portal José Martí. ¿Por qué razón? Porque si los jóvenes hoy en día se guían, se rigen, funcionan únicamente con estos aparatos en la mano, si ellos no van al libro, nosotros tenemos que llevar el conocimiento a ellos a partir de los soportes
que podamos hacer. Y otra de las tareas que nos hemos impuesto, que puede parecer un tanto utópica quizás por la magnitud que tiene y porque es una tarea colateral a los proyectos de investigación establecidos, es a partir del grupo de trabajo especial de Claxo, José Martí, Pensamiento y Acción, es trabajar en un diccionario del pensamiento martiano, que no es una mera recopilación de palabras y términos martianos, es poner a disposición del pensamiento social contemporáneo en América Latina aquellos conceptos de Martí en su tiempo que fueron estructurados en función de su tiempo, pero que se pueden convertir en herramientas de interpretación de la realidad contemporánea, y no solo de interpretación, sino de transformación. ¿A partir de qué? A partir de un ejemplo precedente que no es copia ni mucho menos, sino adecuación creadora, que es el diccionario gramsciano. Es la inspiración para este empeño, y estamos trabajando en eso como podemos, con los recursos que podemos y con las limitaciones que tenemos, y más temprano que tarde se hará realidad. Gracias. Isabel, por último, y pasamos a algunas palabras del panel. No, a mí me parece que este es un panel que es una pena que ya con la hora no tengamos todo el público, digamos, de la mañana, porque yo creo que está relacionando tres temas que son claves y que están completamente articulados, que son educación superior, transformación social y ciencia abierta. Yo creo que lo que dijo Kenneth es clave. Yo creo que hay que trabajar mucho, y hablo especialmente también en Cuba, sobre qué vamos a entender por ciencia abierta. Porque si en algún lugar del mundo se ha hecho ciencia abierta durante décadas, es precisamente en Cuba. No bajo ese título que ahora se ha acuñado, pero realmente ha sido la práctica justamente de la educación superior y de la ciencia aplicada a la transformación social desde experiencias tan diversas como las que se han presentado aquí, desde el desarrollo local en un municipio hasta las prácticas de salud pública en el país, hasta todos los procesos culturales que han fortalecido nuestra identidad. Entonces yo creo que esclarecer esto y colocarnos, por supuesto, en la lógica del pensamiento presente, pero rescatando toda esta experiencia, porque ahora parecería efectivamente que ciencia abierta es acceso abierto al conocimiento y que eso es propiedad de los publicistas. O sea, esto es un tema de publicaciones y no es un tema de construcción desde la base con los actores locales, con todos los actores, y justamente de una producción de conocimiento abierto y luego una apropiación e implementación de ese conocimiento en todas sus variantes, que incluye las publicaciones, pero que no se limita a ello. Por eso a mí me parece que el tema de ciencia abierta no puede dejarse de ver en relación directa con el tema de transformación social. Pues, ¿para qué queremos la ciencia abierta? O sea, si no es justamente para la transformación social. Entonces, repito, a mí me parece que este es un panel clave en esa diversidad, y justamente lo concebimos así, con esa diversidad, para mostrar que ciencia abierta no es publicar en acceso abierto. Gracias. Gracias, Marisabel. Bueno, realmente todas las presentaciones estuvieron muy ricas. A mí me gustaría hacer comentarios de cada una de ellas, pero no es posible. Yo les pido que quien del panel, no necesariamente tengan que devolver todos, quien se sienta particularmente interpelado por alguna de las cuestiones que se plantearon, pues que haga algún comentario breve para ir cerrando el panel y pasar a la última actividad del día. ¿Quién se anima? Con razones de tiempo no pude llamar la atención sobre un actor que nos ha colaborado muchísimo y que tiene mucho que ver con Claxo, que es el grupo de trabajo Procesos y Metodologías Participativas, que tiene su centro en el Instituto Praxis de Argentina y que acaban de publicar 2 libros magníficos sobre participación, que los tenemos en formato digital. Se llama Metodologías Participativas en Tiempos de Crisis y Experiencias y Metodologías Participativas en Diálogo. Estos libros son 2 valiosos documentos en cuales nos basamos para el trabajo que hacemos con las comunidades, pero además tenemos
intercambio muy rico a través de las redes que nos ha apoyado muchísimo en lo que venimos haciendo en los diferentes municipios. Son experiencias que vale la pena replicar y socializar. Pablo. No, dos cosas simplemente porque no hay tiempo. Por un lado, reforzar esta cuestión de que hay que discutir más qué entendemos por ciencia abierta y todo lo que se dijo acá, lo que aportó Marlene, lo que, bueno, se dijo recién. Creo que es importante dar esa discusión, porque es una discusión también política, intelectual, académica, social, de reconocer, como se dijo, que no es algo nuevo, no es una práctica nueva. También, digamos, María Isabel decía esto, pero ver un poco también la especificidad o la singularidad en la coyuntura, digamos, actual, presente. Eso por un lado, así que creo que hay que seguirlo trabajando. Mañana nos vamos a reencontrar en el taller sobre ciencia abierta específicamente y ahí seguiremos discutiendo. Y lo otro que no lo hacen nombrado, solamente reconocer por un lado y nombrarlas, al nombrarlas, reconocer a Laura Robelli, que es la coordinadora del FOLEC, de este Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, y a Dominique Babini, a quien creo que muchos y muchas conocen, que es quien comenzó en Claxo con las cuestiones de acceso abierto, de biblioteca virtual abierta y de ciencia abierta también, allá por los años fines de los 80, principios de los años 90. Así que simplemente ese reconocimiento. Gracias. A mí me gustaría agradecer las intervenciones que fueron muy buenas. Hablar que realmente tenemos que ampliar la discusión de ciencia abierta, especialmente en la perspectiva de la ciencia ciudadana, que envolve todo lo que involucra todos los miembros, né, de la sociedad y no solo los periodistas, sin duda. Especialmente porque la gran cuestión es que hacer ciencia exige un costo. Ese costo para hacer ciencia que está en la manutención de las plataformas de datos, por ejemplo, en los tiempos de trabajo de los pesquisadores, en uma viabilização do conhecimento com XML, DOI, correções, diagramações e outras coisas mais. Também pela própria articulação das pessoas que estão a produzir ciência junto com a comunidade. Essa articulação também há um custo, um esforço e um custo. A grande questão que temos que discutir mais adelante é que quem paga esta conta, né? Este custo é para quem? Quanto estamos dispostos a investir em isto e como investir? Então, é pensar em la ciência aberta de uma forma que seja o mais democrático possível, com justiça social, para que todos possam ter uma educação para a ciência aberta, uma educação para a produção do conhecimento em prol da população e que não retroalimente las empresas privadas que detienen la gran parte del conocimiento. Entonces, que podamos hacer un conocimiento para el bien de todos.